En Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es viernes ya, 14 de noviembre y el día viene con viento, con lluvia, con temperaturas más bajas, algo que también podríamos trasladar a la actualidad del día, porque los mercados fruncen el ceño al ver que los datos en Estados Unidos no llegarán de golpe. La Casa Blanca encendió ayer la polémica y las alarmas del mercado cuando la portavoz Caroline Leavitt declaró que los datos de empleo e inflación de octubre probablemente nunca serían publicados. Posteriormente, funcionarios aclararon que los datos de septiembre, recopilados antes del cierre del shutdown, sí podrían ser divulgados, pero que los de octubre están perdidos. Justo de los datos de empleo hablaba ayer Kevin Hassett, asesor económico de Donald Trump. La encuesta de hogares no se realizó en octubre, por lo que la mitad del informe de empleo nos da los puestos de trabajo, pero no nos da la tasa de desempleo, y eso será un mes. Pero es cierto que seguramente nunca podremos estar seguros. La Casa Blanca insiste en que la ausencia de datos se debe exclusivamente al cierre, pero varios economistas consideran que hay una motivación política. Datos privados apuntan a que el mercado laboral se debilitó en septiembre y octubre. Desaceleración en la creación de empleo, caída en las horas trabajadas, cifras negativas en sectores clave. Es decir, la información que falta podría contrastar fuertemente con el discurso oficial de crecimiento récord y recuperación acelerada. El otro dato que preocupa es la inflación, porque según estén los precios, así actuará la Reserva Federal en su última reunión del año, la de diciembre. Kashkari es el presidente del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis. Tenemos una inflación tan alta, cercana al 3%. Algunos sectores de la economía parecen estar funcionando muy bien. Algunos sectores del mercado laboral parecen estar bajo presión. Kashkari se une así a una serie de funcionarios de la Reserva Federal que en los últimos días han expresado su escepticismo sobre la necesidad de otro recorte de tipos de interés en diciembre, o se ha puesto rotundamente en contra de ese recorte. Los prolongados cierres administrativos no son nuevos en Estados Unidos, pero nunca antes una administración había decidido descartar por completo un informe laboral mensual. La credibilidad del sistema estadístico federal queda puesta, por lo tanto, en entredicho. Y esto, como no, afecta a los mercados. Las acciones asiáticas se desploman y se suman a una venta masiva global, mientras se enfrían las expectativas de recortes de tipos. En Asia preocupan, además, los datos que apuntan a la debilidad económica en China. Eva Villanueva, buenos días. Pues sí, muy buenos días, Susana. Es la radiografía de esta mañana, en la última jornada de negociación de la semana y que llega después de esas caídas muy fuertes en Wall Street que hacían retroceder al Dow Jones de dos récords consecutivos. Perdía el de las 30 acciones 1,65%, prácticamente lo mismo que el S&P 500, y la peor parte se la llevaba el Nasdaq, que se dejaba el 2,29% a medida que crecen las dudas sobre esas altas valoraciones de las compañías tecnológicas. Los futuros esta mañana lo que están anticipando de cara al premercado americano es movimiento de recuperación, pero son estrechos y tímidos. Se incluyen también rebote en el tecnológico Nasdaq, pese a ver cómo el temor vuelve a extenderse. En Asia se ven ventas fuertes en una jornada en la que pesa la tecnología. SoftBank pierde más de un 6,5%, pero pesan sobre todo los datos de la economía china, con desaceleración de la producción industrial y las ventas minoristas. Es lo que está haciendo que el índice de Shanghái esta mañana esté retrocediendo en una jornada en la que también es importante ver cómo el Hansen de Hong Kong, que tiene ese gran componente tecnológico, también pierde con fuerza el 1,30%, y el índice Nikkei en Tokio con caídas del 1,66%. Todo ello, por supuesto, en una mañana donde además esa paraguas del mercado se escribe por lo que es el enfriamiento de las expectativas de recortes de tipos de interés tras esas declaraciones que hemos escuchado en distintos miembros del Banco Central de Estados Unidos y que ha hecho que los bonos del Tesoro, los Treasury, hayan retrocedido
mientras hemos visto cómo de un día para otro saltaban a la baja, se desplomaban las expectativas de recortes del 63 al 51%. Así tenemos al Treasury a 2 años en el 3,59% y el a 10 años, el de referencia, en 4,11,7%. ¿Qué pasa, entre tanto, en el mercado de divisas, en el de Forex? El dólar vemos como no consigue encontrar impulso. Tenemos al euro dólar en 1,1643, 99,17 si comparamos al billete verde con esa cesta de principales divisas, y también vemos cómo pierde terreno frente a las monedas como el yen o el franco suizo, que están escribiendo también esta crónica. El dólar frente al yen en 144,49 unidades. Entre tanto, los precios del petróleo también se concentran con el protagonismo, suben a esta hora con fuerza el 1,5%, el Brent 64,04 dólares, el West Texas 1,77 es lo que sube hasta los 59,73 dólares, y mientras, por supuesto, los futuros en Europa se preparan para abrir con subidas moderadas en el DAX del 0,21%, mientras que el Eurostock 50 cae el mismo porcentaje. Europa se está preparando porque aquí sí que vamos a tener datos macroeconómicos, cifras de inflación esta mañana en España y también en Francia. Rubén Gil, buenos días. Buenos días. A las 9 de la mañana el Instituto Nacional de Estadística va a dar a conocer ese dato definitivo de IPC del mes de octubre, tras adelantar hace un par de semanas que los precios subieron en septiembre 0,1, hasta el 3,1% por el encarecimiento de la electricidad. Pendientes hoy de ese dato de IPC, del precio de los huevos, que se han encarecido de media más de un 20% en lo que va de año y que pueden seguir subiendo tras la decisión del gobierno de confinar a todas las aves de corral que hay en el país para hacer frente al brote de gripe aviar. Eloy Ureña, de COAG, habla de decisión acertada. Yo creo que sí, que es acertado, porque el problema futuro ya vimos lo que hace primeros de año les pasó, o últimos a Estados Unidos. Es decir, las precauciones y el saberlo llevar es quedarte sin huevos o tener huevos. A las 9 dato de IPC en España, 15 minutos antes vamos a conocer la inflación en Francia, y a las 11 de la mañana Eurostat va a publicar la segunda estimación preliminar del PIB del tercer trimestre del año de la Unión Europea y de la zona euro. Cifras que llegan tras un mal dato de PIB ayer en Reino Unido, donde la economía británica solo creció 0,1 en el tercer trimestre del año, por debajo de lo previsto, lo que aumenta la presión para que el Banco de Inglaterra recorte tipos y en vísperas del presupuesto que se va a dar a conocer a finales de este mes. Mirando a las empresas, Repsol está con un ojo puesto en Wall Street. La compañía de Burfau negocia una fusión con APA Corporation para colocar su negocio de exploración en la bolsa de Estados Unidos. Por otra parte, ACS ha presentado sólidos resultados y prevé más ganancias este año por Estados Unidos. Pues sí, según adelantaba Bloomberg, Repsol está considerando una fusión inversa de su área de upstream, exploración y producción, con posibles socios, y entre ellos la energética estadounidense APA Corporation, lo que permitiría entrar directamente a cotizar en Wall Street de manera inmediata. Las fuentes citadas señalan que el grupo español estudia distintos escenarios para maximizar la valoración de su división upstream de cara a esa operación de liquidez prevista para 2026. Noticia que se publicaba en la jornada de ayer, que hacía que los títulos de APA subieran un 7,3% en la bolsa de Nueva York, y por cierto, en la que veíamos también a Repsol cerrar en la jornada de ayer con subidas del 2%, junto con, lo vemos en los gráficos que se ponen en YouTube, una escalada importante en la última media hora de negociación. Esa es la mirada a ese título, que mira esa alternativa para debutar con inmediatez en Wall Street. Y como decías, ACS ha presentado cuentas, como suele ser habitual al cierre del mercado, y el grupo de Florentino Pérez ha ganado un 11,6% más en términos comparables, hasta los 655 millones de euros, de nuevo con el fuerte impulso de su filial Turner. Las ventas, la facturación crece casi un 24%, hasta los 36.753 millones. En la presentación de estas cuentas, ACS también ha señalado la inversión de 1.245 millones de euros en los últimos 12 meses, incluyendo el desarrollo de centros de datos y la adquisición de Dornan, con una deuda neta en total de 2.227 millones. Sobre esta área de negocio se anuncia que construirá un centro de datos para OpenAI y Oracle por 13.000 millones. Son las 7:10, esto es Radio Intereconomía. El día nos trae más noticias.
Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea se reúnen para avanzar en el presupuesto anual de los 27 para 2026. Encuentro que se celebra en vísperas de que el lunes se reúna el Consejo de Asuntos Generales y después de que ayer respaldaran un plan de la Comisión Europea para conceder hasta 140.000 millones de euros para Ucrania en 2026 y 2027, sin necesidad de incrementar directamente la deuda nacional de los Estados miembros. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abre la puerta a una nueva emisión de deuda con cargo a la Unión Europea para mantener el apoyo a Ucrania y defiende que se financie con activos rusos congelados. Esto es lo más eficaz para Ucrania y su economía, y Rusia lo entiende claramente. Más cosas que nos deja el día. Bruselas impondrá aranceles a los paquetes de menos de 150 euros. Una medida que afectará a los envíos de compañías como Shein, AliExpress o Temu, que hasta ahora no pagaban ninguna cantidad en concepto de tarifas. La decisión busca frenar la avalancha de pequeños paquetes que llegan, sobre todo desde China. Y es que, según la Comisión, el año pasado entraron en Europa 4.600 millones de envíos de bajo coste. En Alemania, el gobierno acuerda apoyar a la industria con una mejora del precio de la energía. El canciller alemán Friedrich Merz presentaba este jueves un plan de medidas acordadas en su coalición de gobierno, compuesta por conservadores y socialdemócratas, para relanzar la industria alemana con un precio reducido de la electricidad para las industrias de uso intensivo de energía. El objetivo es que mejoren su competitividad sectores claves de la economía de Alemania, como la industria del metal o la del automóvil. En primer lugar, hay que destacar que somos conscientes de la situación en la que se encuentra nuestra economía y que queremos reforzar las condiciones para la competitividad de nuestro país. Por eso, hoy se ha prestado especial atención a la política energética y, en particular, a dos decisiones. Por un lado, queremos introducir el precio industrial de la electricidad para los años 26 a 2028. El precio objetivo será de aproximadamente 5 céntimos por kilovatio hora y apoyará a las empresas que consumen mucha electricidad y compiten a nivel internacional. Strom verbrauchen und im internationalen Wettbewerb stehen. Y aquí en España el Congreso rechaza ampliar la vida de las centrales nucleares. Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7. Esas 7 abstenciones fueron las de Junts, que con sus votos rechazaba la iniciativa del PP sobre la ampliación de la vida de las centrales nucleares de Ascó, Almaraz y Conferentes. También votaba en contra de congelar las tasas de AENA, que hubiera frenado la ampliación del aeropuerto del Prat. Lo que sí aprobó el Consejo es la subida de las indemnizaciones de Renfe a los viajeros en caso de retraso. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. La borrasca Claudia afectará gran parte de la península, con cielos nubosos y lluvias más intensas en Galicia y Andalucía occidentales, Pirineo, sur de la cordillera Cantábrica y Sistema Central. También se darán tormentas ocasionales en el oeste y nordeste, nievadas en Pirineos y Sierra Nevada. Las temperaturas en descenso general, excepto subidas locales en el Valle del Ebro y Baleares. Los vientos serán de moderados a fuertes, con rachas muy fuertes en montañas y zonas costeras, más flojos en el interior. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco, que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y, o llámanos al 648 019495. ¿Buscas rentabilidad para tus ahorros? El sector inmobiliario ofrece buenas oportunidades, pero hasta hace poco no estaban al alcance de cualquiera. Con Urbanitae es posible invertir en las mejores promociones inmobiliarias de Europa desde solo 500 euros, con un nivel de riesgo reducido. Tú eliges cómo y cuándo invertir, sin gastos ni comisiones y de manera 100% online. Regístrate gratis en urbanitae.com y haz que tus ahorros trabajen para ti. Todos nuestros agentes están ocupados.
Si tienes un problema como consumidor, cuéntanoslo y en el Instituto Municipal de Consumo te escuchamos, mediamos, arbitramos y si es necesario, reclamamos contigo. Tienes una oficina de consumo en cada distrito. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos. Oliver, date prisa. El viejo de Fagin nos espera en las calles. No sé, yo solo quiero encontrar un lugar donde me quieran. Muchacho, aquí empieza tu verdadera aventura. Oliver Twist, el musical. Desde el 12 de noviembre en el Teatro La Latina. No te quedes sin tu entrada. Consíguela ya en teatrolalatina.es. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. 7:16, miramos a los mercados. Lo primero, tiempo real. ¿Qué es lo que está pasando en las bolsas más importantes del mundo? Y vemos que el color rojo predomina. Empezamos por Asia, tiempo real de los índices más destacados. En las plazas asiáticas vemos que el Nikkei de Tokio ahora mismo se apunta a una caída del 1,82%, Shanghái baja un 0,33%, el Hansen pierde 1,5 puntos y el Kospi coreano su pérdida es del 3,56%. El VIX de volatilidad está repuntando. El llamado índice del miedo lo tenemos en 20,63 puntos. Vemos los futuros americanos. ¿De qué color? En signo mixto, con caída del 0,04% para el Nasdaq 100 y subida del 0,03% para el Dow Jones. El S&P 500 se mantiene muy plano con subida del 0,01%. Rojo y verde también para los futuros en Europa. El DAX arriba un 0,17%, pero el Eurostock 50 abajo un 0,26%. Y echamos un vistazo a las criptomonedas para ver qué es lo que está pasando, qué es lo que tenemos con Bitcoin y Ethereum. Ethereum, una caída del 10,42% en las últimas 24 horas. En la última semana el descenso ronda el 6%. Ojo, hoy tenemos Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana y vamos a preguntar por qué. ¿Por qué este desplome tan importante de Ethereum del 10,38%? Bitcoin también ha perforado el nivel de los $100.000, 97.058, baja un 6,29%. Hoy Cripto Capital a partir de las 10:30 de la mañana. Con esta fotografía, con el tiempo real y lo que está pasando, miramos ahora al contenido. Bueno, empezamos por Asia, son las bolsas que todavía están activas, vivas, generando información y tenemos datos en China que no son nada buenos. La producción industrial en octubre que decepciona, marcada por la débil demanda interna y también las tensiones comerciales. Creció un 4,9% interanual, mientras que el mercado esperaba que fuera del 5,5%. Además, la producción industrial el mes anterior marcó una subida del 6,5%, una caída a la producción marcada por los aranceles que han hecho caer a las exportaciones. Pero el nuevo acuerdo comercial alcanzado entre China y Estados Unidos da esperanza al sector. La otra cara de la moneda han sido las ventas minoristas, ya que crecen un 2,9% interanual, un 0,2% más de lo que preveían los analistas. La excepción también llega con los precios de la vivienda en China. Caen por 29º mes consecutivo en octubre. De las 70 ciudades seleccionadas por la Oficina Nacional de Estadística, el precio ha caído un 0,45% respecto al mes anterior. Además, las cifras del organismo reflejan una reducción del 0,66% intermensual en el precio de las viviendas de segunda mano en octubre, mientras que en el mes anterior hubo una caída del 0,64%. China ha descubierto su mayor yacimiento desde 1949, con reservas estimadas de más de 1.400 toneladas. Es un yacimiento de oro. Lo cuenta la cadena estatal CCTV. Este depósito, llamado Dadonggu, situado en la región oriental de Liaoning, ha movilizado más de 1.000 operarios y técnicos y se ha completado en solo 15 meses, un tiempo récord para una prospección de tal magnitud. Según el Ministerio, el yacimiento ya ha superado la evaluación preliminar de viabilidad económica y presenta
presenta perspectivas de desarrollo favorable. Estados Unidos y China han desvelado detalles de su acuerdo comercial. Este acuerdo incluye una inversión del país surcoreano de 150.000 millones de dólares en el sector de la construcción naval estadounidense. Además, 200.000 millones irán destinados a otros sectores. Son acuerdos derivados de la reunión mantuvieron en octubre Donald Trump y el presidente surcoreano Lee Jae-myung, en la que acordaron rebajar los aranceles del 25% al 15%. Así analizaba las dificultades del acuerdo el propio presidente surcoreano. La presión interna para acceder rápidamente a las demandas de la otra parte. Ese tipo de situación fue realmente difícil. Sin duda, es difícil, pero ojalá no existiera esa presión interna injusta que parece convertir las relaciones exteriores relacionadas con los intereses nacionales en un objetivo de la lucha política, obligando a alcanzar acuerdos contrarios a los intereses nacionales o esperando el fracaso para atacar. Protagonista también el sector tecnológico, mientras se extienden las dudas sobre toda la industria. En Tokio, SoftBank extiende las caídas un 6% a la baja tras haber desinvertido en Nvidia y en medio de las dudas del sector, pero el protagonismo de las últimas horas es para SMIC en Hong Kong, que cae un 0,66% tras advertir que la escasez de memoria frena los pedidos de chips en el primer trimestre. El mayor fabricante de chips dice que la creciente preocupación por la escasez de memoria está llevando a sus clientes a retrasar los pedidos de otro tipo de semiconductores. Advertencia que llega tras presentar cuentas. Los ingresos en el tercer trimestre aumentaron un 9,7% interanual hasta alcanzar los 2.380 millones de dólares gracias a la sólida demanda local. ¿Vamos con mercado americano? Bueno, Wall Street preocupado, sí, bastante preocupado. Ayer tuvo su peor sesión en más de un mes, con el Nasdaq retrocediendo un 2,29%, caídas de más de medio punto para el S&P 500 y para el Dow Jones. Fue una mala sesión. Una mala sesión marcada por los retrocesos del sector tecnológico y por el miedo que tiene el mercado de si los datos que se publiquen de aquí hasta la reunión de la FED podrán sostener un recorte de tipos. De momento lo que está claro es que no tendremos dato de empleo. ¿Cómo afecta esto a la Reserva Federal? Ricardo Tomás, asesor de multigestión Basalto USA. La próxima decisión de la Reserva Federal es lo que inquieta ahora mismo al mercado, ¿no? También teniendo en cuenta que, como ha dicho la Casa Blanca, pues va a ir un poco a ciegas con los datos de octubre, que no se van a llegar a conocer nunca, ¿no? Pensábamos que iba a haber una avalancha de datos cuando se reabriera el gobierno y parece que más bien va a ser lo contrario, que la Reserva Federal, pues lo poco que pueda salir de ahora a la reunión que tengan es con los datos que va a contar para tomar esa decisión. Valores tecnológicos como Nvidia, Tesla y Broadcom registran fuertes caídas, arrastrando al Nasdaq y a todas las bolsas. El miedo a una posible burbuja en el sector de la inteligencia artificial se extiende, con muchas voces del mercado apuntando a ello. Según analistas de Bloomberg Intelligence, el sector ha alcanzado niveles de precio por encima de sus parámetros recientes. Además, la guerra entre las 7 magníficas por liderar el sector de la IA es palpable. Según The Wall Street Journal, Amazon y Microsoft han unido esfuerzos para respaldar una legislación que busca limitar aún más las exportaciones de Nvidia a China. Vamos ahora, estoy viendo que tampoco ayuda a los índices las fuertes caídas que han presentado valores como Walt Disney. Sus títulos bajaron casi un 8% después de no cumplir las expectativas de ingresos. Eso sí, hubo otros valores que sí han experimentado grandes subidas. Es el caso de Cisco Systems, que tuvo una alza del 4,62, y Sweetgreen, que se disparó más de un 10%. Ambos superaron previsiones con sus resultados. Y hay dos protagonistas más para hoy, apúntelo: Starbucks y Boeing. Más de 1.000 baristas de la cadena de cafeterías se declaran en huelga, algo que afectará a más de 40 ciudades norteamericanas y a 65 tiendas. Los trabajadores del fabricante aéreo han aprobado un nuevo convenio colectivo después de 3 meses de huelga. El convenio aprobado incluye incrementos del salario del 24% y bonus de hasta $6.000. Otro de los protagonistas es Verizon, ya que, como han apuntado fuentes cercanas a la compañía, planea recortar 15.000 puestos de trabajo, lo que sería uno de los mayores recortes de empleo de la historia de la empresa. Estos despidos se enmarcan dentro del plan de su nuevo CEO, Dan Schulman, un sector muy competitivo.
Bueno, en Europa decíamos que los índices vienen mixtos porque están muy pendientes, por un lado, del IPC en España, del IPC en Francia, y están viendo cómo Asia pues registra ventas masivas que han seguido la estela de Wall Street, y muy pendientes de resultados de última hora. Eva, Richmond acaba de batir previsiones de ventas. Pues sí, tenemos los primeros flashes de los protagonistas de este viernes, y tenemos al propietario de Cartier y de Vacheron Constantin con ganancias en el primer semestre. Un beneficio neto de 1.810 millones frente a los 457 millones anteriores, con lo que se suma a ese sector de lujo que ha mostrado tanta recuperación en el tercer trimestre. Ventas totales que crecen un 5% y el beneficio operativo un 7%. Con todo, la compañía se muestra prudente debido a la incertidumbre del mercado y advierte de la fragilidad que continúa del mercado chino. Importante, bate las expectativas Cartier, pero también entre los protagonistas del día tenemos Allianz, la aseguradora. Un beneficio operativo que aumenta un 12,6% en el tercer trimestre hasta superar los 4.400 millones de euros. Bate expectativas con un volumen total de negocio que crece el 5,2% y un beneficio neto atribuible que a los accionistas que aumenta un 12,7%, alcanzando los 2.900 millones. Se lo avanzábamos justo a las 7. Repsol mira a Wall Street. La compañía de Brufau negocia una fusión con APA Corporation para colocar su negocio de exploración en la bolsa de Estados Unidos. Pues sí, según adelantaba Bloomberg, Repsol está considerando una fusión inversa de su área de exploración y producción, lo conocido como Upstream, con posibles socios, y entre ellos está APA Corporation. Sería una operación que le permitiría entrar directamente a debutar en Wall Street de manera inmediata al fusionar ese negocio. Las fuentes señalan que el grupo estudia distintos escenarios, y al calor de esta noticia hemos visto cómo en Wall Street las acciones de APA se disparaban un 7%. También las acciones de Repsol en la última media hora de negociación subían de manera inmediata. Sería la alternativa más rápida y la alternativa a la salida de una bolsa tradicional en ese camino que Repsol mantiene abierto igualmente para debutar en Wall Street. Bueno, lo que estoy viendo es que posibles movimientos corporativos y resultados son los que están engrosando la crónica en Europa. Ojo, porque también tenemos ACS. Rendía cuentas al cierre de ayer y lanzaba distintos anuncios. Pues sí, eso que el mercado ya va adelantando mucho de lo que está en el punto de mira de la compañía del grupo que preside Florentino Pérez. ACS ha ganado un 11,6% más en términos comparables, son 655 millones de euros, y de nuevo Turner, la estadounidense, su filial, está como el gran motor de esos resultados. Las ventas crecen en ACS un 24%, 36.753 millones, y además ACS ha señalado cómo en los últimos 12 meses ha invertido 1.245 millones de euros, partida entre la que se incluye también el desarrollo de esos centros de datos que cada vez cobran más fuerza, y de la adquisición de Dornan. Sitúa la deuda neta en 2.227 millones de euros. Sobre esta área de negocio, también pendientes de la construcción de ese centro de datos para OpenAI y Oracle por 13.000 millones. Por cierto, mirando hacia adelante, también importante señalar Acciona. Presentaba su balance y tendencias de la compañía 9 meses, mantiene sus expectativas y espera cerrar desinversiones por valor de 1.000 millones. Por parte de la energética Naturgy, su dirección, la de Reynés, ha trasladado al presidente de Panamá, a José Raúl Mulino, su compromiso de seguir fortaleciendo el suministro eléctrico del país, donde va a invertir 500 millones de dólares. Más cosas, otro nombre propio, AENA. El Congreso ha rechazado congelar las tasas de AENA y mantiene su plan de inversiones. Pues sí, tras esta votación en la Cámara, el plan de inversiones propuesto por el gestor aeroportuario para el quinquenio 2027-31 sigue su rumbo. Son 9.990 millones de euros que corresponden a inversiones reguladas que se cubrirán con las tarifas, que se complementarán a su vez con inversiones en la parte comercial hasta los 12.888 millones de euros. Por cierto, hoy también en la agenda del día, Duro Felguera celebra Junta de Accionistas. Bueno, miramos también en el mercado español a Telefónica en la antesala de que el lunes se va a reunir con los sindicatos. Lo está contando el diario Expansión. Prepara Telefónica 7 expedientes de regulación de empleo dentro de su plan de costes. La multinacional prepara su reestructuración
y su presidente y CEO han comprado 1 millón de euros en acciones. Pues sí, el lunes están convocados los sindicatos para recibir esa comunicación inicial correspondiente a los 3 EREs que afectarán a las empresas amparadas por el convenio de empresas afines. Son Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones. Sin embargo, como decías, Expansión dice que el martes llegarán preavisos de las 4 entidades a las que también afectarán los planes de despido colectivo y que afectarán a Movistar Plus, que es la televisión del grupo. Telefónica S.A. la matriz, ya que también va a afectar por primera vez al núcleo corporativo. Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital. En total, en España, incluyendo el centro corporativo, Telefónica emplea alrededor de 25.000 trabajadores. Mientras, como decías, el presidente Marc Murtra y el CEO Gallo han invertido en acciones de la compañía. 1 millón de acciones. Murtra lo ha hecho con una adquisición de 2 movimientos en distintas fechas. Enseguida me voy con el mercado galo. Hay un nombre propio muy importante, pero antes hay que avanzar que hoy vamos a tener aquí en Capital Intereconomía a partir de las 11 de la mañana al director financiero de Banco Sabadell. Ayer publicaba resultados récord, pero se le atragantaba en bolsa, ¿no? Pues sí, era un beneficio récord de 1.390 millones, pero quedaba ligeramente por debajo de los 1.400 millones que esperaba el mercado en un contexto además de caída de los márgenes. Con todo, el banco ha aumentado sus volúmenes, pero señalaba además el buen tono de la compañía en un marco en el que mucho se le preguntaba en torno al final de la OPA. Decía su consejero delegado César González Bueno que no cree que vayan a ser objeto de ninguna OPA, y sobre las caídas en bolsa decía que es difícil trasladar el mensaje de una transformación a los inversores, pero que tampoco hay que mirar a los movimientos de un día. Que es difícil incorporar esa transformación del modelo de negocio que todo el mundo está de acuerdo en que está siendo extraordinariamente positiva y desligarlo de un crecimiento marginalmente menor en la línea de intereses, cuando es el resultado de una estrategia decidida, voluntaria y yo creo que ejecutada con acierto. Por lo tanto, fluctuaciones de un día, lo hemos dicho muchas veces, fluctuaciones de un día no hacen el camino. Bueno, apunte este nombre. Ubisoft es una compañía francesa de juegos de vídeo. Aplaza la publicación de resultados del primer semestre. Estaba previsto que se comunicara ayer jueves al cierre del mercado. ¿Y qué ha pasado? Pues lo ha aplazado y lo decía en un comunicado a Euronext, la empresa que gestiona la bolsa de París. Suspensión de su cotización desde el viernes y hasta que publique los resultados, algo que dice la compañía debería suceder en los próximos días. Se aplaza la publicación de resultados y también, como decíamos, suspensión en bolsa. Son las 7:31 y 32 ya. Esto es Capital Intereconomía. Capital Intereconomía. Mañanas que impactan. Finanzas que cuentan. ¿No vas a ver el partido? ¿Y cómo lo veo si no tengo Movistar Plus? ¿Y por qué no te lo pones y lo puedes tener por 9,99? O dicho de otra manera, por menos de 10 euros. O dicho de otra manera, por 5 euros si sois 2. O dicho de otra manera, bien de precio. Ah, pues no sabía. Movistar Plus, ahora por 9,99 al mes suelto. O dicho de otra manera, te lo pones y lo ves. León y Zamora quieren conocerte y que tú los conozcas. Fundación y Caja Rural de Zamora. Facturar con tranquilidad lo cambia todo. En Wolters Kluwer te ofrecemos el software de facturación adaptado al nuevo sistema Verifactu de la agencia tributaria. Entra en tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. Tenemos la experiencia y la tecnología que necesitas para facturar con tranquilidad. Tu softwareverifactu.com de Wolters Kluwer. La digitalización que lo cambia todo. Los juguetes más buscados ya están en marcha. Y en Hipercor y El Corte Inglés tienen un 25% de regalo hasta el 23 de noviembre. Adelántate. Consigue ya juguetes tan buscados como la casa de muñecas de Gaby, La taquilla secreta de Kid Secret, el Tamagotchi Paradise. ahora 25% de regalo en juguetes. Para comprar más juguetes del 18 al 31 de diciembre. En Hipercor y El Corte Inglés, en tienda web y app. ¿Tu vehículo es tu herramienta de trabajo? Alquiver es el renting realmente flexible. La solución para tener tu vehículo siempre operativo y con todos los servicios en una cuota mensual fija, sin permanencias ni sorpresas. Alquiver, la compañía pionera con la más completa gama de vehículos de renting flexible para empresas en España. Infórmate en el 900-700-009 o en alquiver.es. La salud empieza por los pies.
El doctor Juan Pablo Jiménez cuenta con más de 27.000 intervenciones en cirugía del pie. Los pies rigen la salud de todo nuestro organismo. Para dar solución a las patologías del pie, les emplazo todos los domingos a escuchar el programa La salud empieza por los pies. Doctor Juan Pablo Jiménez. Income Shares le ofrece el primer análisis. Con Ignacio Baquiano. Ignacio, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Recién incorporado, tras un pequeño break de un par de semanas, parece que hemos coincidido tú y yo, los dos además hacia casi el mismo destino, sí que el mismo continente, la misma zona, así que nada, oye, encantada otra vez de volver a verte. Baquiano, mercado americano, ayer tropezón de lo lindo, no sé cuánto de este tropezón responde a que el mercado tiene miedo a no tener datos de empleo y de inflación del mes de octubre, a estar totalmente ciego. Hay un poco de todo, pero realmente yo lo que emplearía como titular es rotación. Lo que está ocurriendo en el mercado es una rotación porque todo el sector tecnológico, que en mi opinión está sobrevalorado, lo que están ocurriendo y grandes inversores están rotando su capital hacia otros sectores, un poco por diversificar. Es verdad que hay muchas noticias como por fin se acaba el cierre del gobierno federal y sin embargo la bolsa corrigió, pero estamos todavía en el S&P 500 a 2,5% de los máximos. Es decir, que está ocurriendo esa rotación, están pasando el dinero de tecnología a otros sectores. El sector salud desde inicio de noviembre lo está haciendo francamente bien y lo que está ocurriendo es más que nada eso. Los inversores, digamos, más avezados o con mayor visión de futuro están rotando su capital. Aún así, lo más probable es que no haya datos de empleo del mes de octubre. Veremos qué pasa con el tema de la inflación. Y se comentaba en el mercado que quizás pueda haber una cierta intención política en no publicar esos datos porque quizás no son tan buenos como Donald Trump quiere mostrarle al mundo, diciendo que la economía de Estados Unidos crece fuerte, porque dicen pues que temas de salarios, temas de vacantes, algunos sectores ya empiezan a mostrar algunas grietas. Pudiera ser, pero realmente lo que ha ocurrido es que con ese cierre del gobierno no ha habido recolectores de los datos, es decir, no han podido recolectar datos de inflación, los datos de empleo, aunque nos puedan dar una cifra de cuánto han aumentado, no van a saber la tasa de desempleo en los próximos meses y realmente se habla que el IPC no tendremos una lectura realmente correcta hasta los datos de enero que se publicarán en febrero de IPC. Y eso realmente es lo que ha ido diciendo Powell en su última intervención, que están navegando o conduciendo con niebla y por tanto la velocidad que tienen que llevar tiene que ser de bajar esa velocidad porque no sabes lo que está pasando. ¿Eso significa que al conducir con niebla y bajar la velocidad podría no haber bajada de tipos de interés en diciembre? Efectivamente, y fíjate que justamente tras la reunión de octubre el mercado pensaba el 80% que bajaría en tipos en la reunión de diciembre, un cuarto de punto, y ayer, lo comentabais vosotros en titulares, estamos solo al 50%. Y sobre todo que estamos en una Fed dividida, que no había pasado hacía bastante tiempo. Hay una división porque Trump está presionando a los miembros que tiene, digamos, más afines para bajar tipos y sin embargo hay otros que están viendo que la inflación sigue siendo un problema, que están al 3%, y su objetivo es el 2%, y realmente lo que quiere Powell es que no se le recuerde por bajar tipos con una inflación al alza, casi con un escenario posible de estagflación. Me comentabas que las caídas de Wall Street responden a una rotación, dinero que sale de tecnología y va a otros sectores. ¿Hay algo que te llame la atención? ¿Qué sectores son ahora los favoritos de esos flujos de capital? Hace unas semanas me preguntabas que si era de los analistas que pensaba en esa sobrevaloración de tecnología y corrección de los índices, y realmente sí soy de esa opinión, pero lo que estamos viendo es sectores que se habían quedado atrás y que tienen unas valoraciones muy atractivas, y hablo de salud, de consumo estable, incluso de energía, que energía todavía no ha repuntado, pero sí han repuntado materias primas. Y es lo que está pasando, hay que fijarse en qué valores se han quedado por detrás con valoraciones que son grandes oportunidades y aprovecharlas y entrar en esos nombres. Oye, algunos nombres que han bailado y se han movido fuerte esta noche. Estoy pensando en Disney, estoy pensando en Cisco, en Applied Materials. Cuéntame qué ha pasado con ellos.
Sí, son los protagonistas de ayer. Te hablaría sobre todo de Cisco y vamos a hacer la comparativa, o pensaba en la comparativa. Cisco en el año 2000-2001, en esa burbuja tecnológica, era el mayor valor por capitalización bursátil, eran 500.000 millones. Hoy Nvidia capitaliza 4,5 trillones americanos. Cisco entonces en el año 2000 suponía el 5% total del PIB de Estados Unidos. Hoy Nvidia supone el 15% de ese total y realmente lo vimos. Precisamente ayer Cisco, con unos impresionantes resultados, recupera el precio de la acción $77 cuando entonces tocó $80. Han tardado 25 años en llegar a esa valoración. Pero muy buenos resultados, realmente lo está haciendo bien la compañía. Me hablabas de otras que publicaron ayer, pues Disney, por ejemplo, corregía en resultados, está con problemas realmente porque los ingresos se han quedado planos y sin embargo los beneficios han bajado un 5%, anunciaba recomprar acciones para la compañía, pero el inversor está con preocupación, sobre todo por un acuerdo que tienen que cerrar con YouTube para, digamos, seguir dando sus canales tradicionales a través de YouTube. Y Applied Materials, una gran compañía, corrigió un 4%, pero con unos resultados magníficos. Los últimos 6 años sube 12% en ingresos anualmente y crece un 19% en beneficios. Gran compañía. Oye, materias primas, oro, plata y petróleo. Hazme un pequeño balance semanal. Bueno, el Brent lo tenemos $64, bastante estable, y te hablaba de esas compañías de energía que no acaban de arrancar, pero que en mi opinión sí que deberían hacerlo bien en los próximos años. El oro vuelve a ser el activo refugio, $4.200 la onza, casi tocamos 4.400 en máximos. La plata también está recuperando, está en $52 la onza. Realmente esa preocupación que hablamos siempre de la inflación lo que lleva es a qué valores o qué activos refugio, qué activos tangibles vayan a hacerlo bien, y por eso digamos que esas materias primas están subiendo. Bono americano 10 años a 4,10%, hipoteca 6,34%, e intereses más o menos esos serían los titulares, ¿no? Bueno, sí que las materias primas están totalmente desbocadas, oro y plata principalmente. El oro en lo que va de año lleva un 60% de subida, pero hoy si ves Bitcoin ha vuelto a perforar el nivel de los $100.000 y en el año solo sube un 10%. ¿Qué le pasa a Bitcoin? O sea, está totalmente descorrelacionado. No sé si es la entrada de los institucionales, se ha perdido su punch, no sé. Yo he de reconocer que no soy un gran conocedor o seguidor de Bitcoin. Obviamente sí sigo la cotización y veía un poco que desde máximos ha corregido un 20%. En el año, como decía, solo un 10% de subida respecto al 60% del oro. Casi identificaría Bitcoin como un activo muy correlacionado con el Nasdaq y, sin embargo, el oro es un activo refugio. Es decir, que cuando el mercado o inversores piensan que algo puede ir mal, se están refugiando ahí. Creo que a largo plazo, muchos años, a lo mejor Bitcoin se convierte en algo así como refugio y también, digamos, una protección contra inflación, pero en estos momentos se mueve más como Nasdaq y casi un poco más, diría que especulativamente. Muy bien. Bueno, oye, para terminar una última, la próxima semana, ¿estás pendiente de qué? ¿Qué tenemos que poner ahí en la agenda? Bueno, realmente es la avalancha de datos macro que puedan ir saliendo, cómo se puedan ir publicando y que nos vayan comentando de la realidad de esos datos, de cuán tangibles son. Serán datos de PIB y los datos de inflación seguramente ya salgan. Pues veremos esa batería, cómo van poco a poco y cómo puedan ir afectando al mercado, y opiniones de Powell realmente ya es la vista en el 10 de diciembre con esa reunión de la FED y qué pueda pasar con los datos que tengan antes. Pues Ignacio Baquiano, la verdad es un auténtico placer. Te veo en forma. Gracias, cuídate. Buen viernes. Muchas gracias, Susana. Buen fin de chao. Income Shares le ha ofrecido el primer análisis. ¿Aún no tenéis organizada la fiesta de Navidad de tu empresa? Tranquilo, en Loom Events lo tienen todo bajo control. Espacios espectaculares, catering de otro nivel, diseño, audiovisuales y experiencias únicas que dejarán a todos con la boca abierta. Haz que tu evento sea el evento del año. Descubre cómo en loomevents.es.
Hola, soy Plex. Si algo me apasiona es dar vueltas, sobre todo al mundo. He dado tantas vueltas que he estado en más de 60 países. Pero a lo que no le doy ni una vuelta es a cómo conseguir el nuevo iPhone 17. Ven ahora al Santander y podrás disfrutar del nuevo iPhone 17 con renting desde 0 euros al mes. Consulta condiciones en bancosantander.es. Promoción válida hasta el 14 de enero de 2026. Santander, es el momento. ¿Quieres acceder a las ideas y tendencias de inversión de la mayor gestora de fondos activa del mundo de manera gratuita y abierta a todos? Visita nuestra web de Capital Ideas para obtener nuestras perspectivas de mercado de Capital Group. Más información en capitalideas.es. La inversión en energías limpias en la península ibérica se ha duplicado en los primeros 9 meses del año, alcanzando 747 millones de euros, impulsada por el interés en tecnologías Deep Tech e infraestructura limpia como solar, propulsión y automatización. Destacan inversiones en edificios neutros en carbono, robótica inteligente y servicios fotovoltaicos. El informe de Cleantech señala el potencial de la región como centro estratégico de innovación verde en Europa, reforzando planes de inversión de 13.600 millones en España y 400 millones en Portugal para mejorar la red eléctrica y la seguridad energética. Familia, en el súper del Corte Inglés están de aniversario. Hay ofertas de salmón noruego ASC a 11,95 euros el kilo y la segunda unidad de bombones Lindor al 50%. Preparaos, que llevo de todo. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Y además, celebra nuestro aniversario con un 25% de regalo en miles de productos y 1 millón de euros en premios. La Feria de Patrimonio ARPA y la de Turismo Intour se unen en un nuevo concepto. Juntos, impulsando el turismo cultural. Del 14 al 16 de noviembre en la Feria de Valladolid. Junta de Castilla y León. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. La economía en tus manos. Vamos allá con los diarios. Empiezo con Expansión Telefónica. 7 expedientes de regulación de empleo para reducir hasta 7.000 empleos. El plan afectará al centro corporativo, a Movistar Plus y a otras 5 filiales. Cuenta también, Move supera el apagón y dispara un 126% el resultado. La gran banca gana 25.416 millones hasta septiembre, un 7% más. 5 días. La abstención de Junts frustra la enmienda por la extensión nuclear. El Congreso rechaza derogar el calendario de cierres. Cuenta también, el auge de la compra de vivienda en solitario ya supone 1/3 del total. El Banco de España avisa del riesgo de crack bursátil por la inteligencia artificial. Bruselas abre un nuevo frente contra Google por la publicidad digital y cuenta también la multa a Twitter de 5 millones por anunciar falsas inversiones. En El Economista, la americana MetLife asegurará a los 130.000 militares del ejército. Se impone a las europeas Mapfre, Zurich y Generali. Más cosas. Junts desbarata el intento del Partido Popular de prorrogar las nucleares. El enfriamiento del empleo frenará los ingresos por cotizaciones. La IREF prevé que los recursos se congelen en un plazo de poco más de un año, a pesar de las alzas de cuotas impulsadas por el Gobierno. Y cuenta también que un ciberataque tumba la web sobre riesgos de las empleadas del hogar. Colapsa un día antes del registro obligatorio. Los 3 diarios llevan en portada los resultados del Sabadell tras el fracaso de la OPA de BBVA. El Economista, Sabadell pasa la página de la OPA con un beneficio nivel récord. 5 días. González Bueno ve sentido a una fusión en banca mediana, pero no a corto plazo. Y Expansión, Sabadell cae un 5,22% en bolsa al no compensar las comisiones la bajada del margen de intereses. Vamos ahora con prensa nacional e internacional. El País señala en portada el abogado de la Unión Europea avala los puntos clave de la amnistía. El informe que despeja el camino para Puigdemont destaca que la ley se aprobó en un contexto real de reconciliación política y social. En el mundo, el abogado de la Unión Europea se alinea con Sánchez y el perdón a Puigdemont allá en el camino a la vuelta del líder de Junts al no ver la autoamnistía ni perjuicio a los intereses de la Unión. La Razón destaca en portada la defensa del fiscal general dice que se tomó las riendas de la situación, no ve ningún indicio y explica que había que atajar de forma ágil
un relato que dañaba a la Fiscalía. Y en el ABC el Gobierno pide que vuelva ya Puigdemont tras el dictamen del abogado del TJUE. También Agricultura confina todas las aves de corral para frenar la gripe aviar. Y nos vamos a Estados Unidos para comenzar el repaso de la prensa internacional, donde The Wall Street Journal destaca que los inversores se deshacen de las acciones tecnológicas al desvanecerse el alivio por el cierre. The Washington Post, el titular es: Trump enfrenta críticas en la base MAGA por su agenda de Estados Unidos primero. Y en New York Times señalan que el vehículo eléctrico de lujo está en aprietos. Las ventas de costosos autos eléctricos como el Ford F-150 Lightning se han estancado. Nos vamos al repaso de las principales cabeceras europeas con el Handelsblatt en Alemania. Los datos como arma revelando los secretos de Palantir. Ninguna empresa tecnológica está tan valorada como la creación de Peter Thiel y Alex Karp. En Reino Unido, el Financial Times destaca que Oracle sufrió un duro golpe en la caída de las bolsas tecnológicas de Wall Street tras su enorme apuesta por la inteligencia artificial. Y en Francia, Les Echos destaca presupuesto de 2026. Los pensionistas vuelven a salir indemnes. Crece la polémica. El gobierno quiere involucrar a los pensionistas en la elaboración del presupuesto. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso, Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. ¿Por qué esperar? Adelántate ya con los mejores precios del Black Friday en El Corte Inglés. Llévate un televisor Samsung de 55 pulgadas Neo QLED Mini LED por 649 €. Y todo con nuestras tecnoventajas, como el seguro gratis de 3 meses. Adelántate al Black Friday en El Corte Inglés. Hasta el 9 de noviembre en tienda web y app del Corte Inglés. Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Pero cariño, ¿cómo va a ser una casa sin facturas? ¿Eso será solo el primer mes o será una oferta? La casa desenchufada de Grupo Index es completamente autosuficiente y sin facturas para siempre, gracias a sus placas solares, su geotermia y su almacenamiento. La casa más eficiente del mercado y además completamente personalizada. Conoce las casas disponibles de Grupo Index en Madrid, en Puerta de Hierro, Las Rozas y Cubas de la Sagra. Y en Málaga, en Mijas. grupoindexmadrid.com. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno? ¿O Voltaire a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actividad cultural en el Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a la 1 del mediodía, el Marcapáginas, con David Felipe Arranz. Porque la cultura también podría ser divertida. Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Ocho minutos, llegamos a las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. Los viernes abrimos esta ventana para entender qué se decide, qué se anuncia en Europa, que nos vaya a afectar a todos nosotros. Lo hacemos con María Canal, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. María, muy buenos días. Muy buenos días, Susana. Bueno, ha sido una semana muy movida en el mini pleno del Parlamento Europeo. Ha afectado algunas propuestas clave de la Comisión. Cuéntanos qué ha pasado. Sí, así es. Ayer se votaba la posición común del Parlamento Europeo sobre nuestro primer paquete, propuesta de simplificación, que es la que atañe a la información sobre responsabilidad corporativa, debida diligencia y sobre la que el Consejo ya adoptó su posición común en junio. Esta
posición del Parlamento es necesaria para poder entrar en trílogos y concluir las discusiones sobre esta propuesta antes de finales de año, que es lo que nos ha pedido el Consejo Europeo. Y finalmente ayer se logró un acuerdo con 382 votos a favor, 249 en contra y 13 abstenciones. Así que continuamos trabajando en esta propuesta. El umbral que propone el Parlamento es que solo las empresas con una media de más de 1.750 empleados y un volumen de negocios superior a 450 millones de euros hayan de presentar esos informes sociales y medioambientales. También opta por la reducción de su contenido, como otras instituciones, y en diligencia debida el umbral que pone sobre la mesa es el de más de 5.000 empleados y un volumen de negocio anual neto de más de 1.500 millones de euros. Así que empezamos ahora los trílogos. Bueno, esta semana se ha adoptado también el esperado escudo para la democracia. Cuéntanos en qué consiste. Sí, este escudo era una iniciativa que fue anunciada al inicio de esta legislatura, también en el discurso sobre el Estado de la Unión por la presidenta. Es importante porque nos damos cuenta de que nuestra democracia está en riesgo, es algo que no podemos dar por sentado, sino que hay que cuidar día a día, y lo que buscamos con este paquete es que esa preocupación por cuidarla sea algo que implique a toda la sociedad. ¿Qué es lo que hace este escudo? Se ocupa, por un lado, de proteger, salvaguardar la integridad del espacio de información en el que os movéis. Por otro lado, fortalecer tanto nuestras instituciones como medios de comunicación libres e independientes. Y, por otro lado, garantizar que los procesos electorales, que es algo de competencia exclusivamente nacional, sean justos y libres. Y, por otro lado, reforzar el compromiso, la resiliencia de todos los ciudadanos. El elemento que ha llamado más la atención y más novedoso es la creación de un nuevo Centro Europeo para la Resiliencia Democrática. Todavía faltan un poco detalles sobre cómo va a operar. Lo que va a hacer este centro es reunir conocimientos y los recursos, muchos de ellos ya existentes en los distintos Estados miembros, en la Unión Europea, con el fin de abordar una amenaza común a todos los Estados miembros, como es la manipulación y la injerencia extranjera en la información, que resulta a menudo en desinformación. Hay otros elementos en el escudo, por ejemplo, se va a seguir trabajando sobre muchas propuestas existentes. Se trata de una propuesta no legislativa, ese código de conducta en materia de desinformación con las plataformas. Se va a preparar un protocolo de crisis para poder actuar con rapidez ante operaciones de desinformación de gran escala en el marco de la Ley de Servicios Digitales, y se va a crear una red europea independiente de verificadores de datos para poder impulsar esa capacidad de los ciudadanos de saber qué es la verdad y qué no es la verdad a la hora de informarse. Oye, lo último, tengo poco más de un minuto. En materia de migración, la Comisión ha dado un paso, ha avanzado en la aplicación del Pacto sobre Asilo y Migración en junio de 2026. Un titular. Se trata de un primer paso. La Comisión lo que ha decidido es qué países están bajo presión migratoria y pueden beneficiarse del contingente de solidaridad, y entre ellos está España, como era de esperar. Muy bien. Pues María Canal, ha sido un auténtico placer. Gracias, cuídate mucho y que disfrutes y descanses el fin de semana. Hasta pronto, un abrazo. Igualmente, buen fin de semana. En Radio Intereconomía te acompañamos donde tú quieras. Sintonízanos en directo a través de la radio, nuestra web, aplicación móvil o canal de YouTube. Si lo prefieres, también puedes encontrarnos en diferido a través de iVoox, Apple Podcast, Spotify y todas las plataformas de podcast. La mejor información económica en cualquier momento y desde cualquier lugar. Radio Intereconomía, siempre contigo. Radio Intereconomía, la radio de los negocios para estar bien informado. Capital Intereconomía les ofrece la información del tráfico. 2 minutos para las 8 de la mañana, damos paso al Gabinete de Información del Tráfico del Ayuntamiento de Madrid para conocer el estado de las carreteras de la capital. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Bárbara. En este viernes lluvioso les vamos a pedir extremen la precaución para evitar el peligroso aquaplaning en la calzada. Niveles de tráfico más bajos que cualquier otro día de la semana, pero que no deja de tener retenciones a esta hora de la mañana. Entradas como la M11, la A1. Por otro lado, el acceso por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena o la Plaza del Conde de Casal. Ya desde primera hora de la mañana también muy densa la entrada por Santa María de la Cabeza desde el Puente de Praga o la A5 desde el cruce de la carretera de Boadilla del Monte. Otro movimiento de entrada que ha aumentado en los últimos minutos, la Avenida de la Memoria, procedentes de la A6 para conectar con la Avenida de Reyes Católicos o Plaza de Cristo Rey, y ya tener en cuenta también de la M30 tanto la franja este como la oeste. Por un lado, entre